Estamos hablando de la segunda parte de ese libro sobre los principios fundamentales. ¿Los principios de qué? De la santidad. De la santidad, exactamente. ¿Qué necesitamos como de fuente, como de principio para ser santos? Gracias. Ya hemos visto exactamente una vista panorámica de la gracia de Dios y cómo transforma el alma y sus potencias. Entonces la gracia de Dios se infunde donde se pone. En el alma, exactamente, la esencia del alma. Entonces es un hábito entitativo, a nivel de ente, ¿verdad? Santificando nuestro ser, nuestra esencia humana, transformándola, digamos. Seguimos humanos, pero es como recibir otra naturaleza. Nacemos de nuevo con una naturaleza divina. Y esta naturaleza divina también brota, ¿no? Y se extiende a todas nuestras potencias. ¿Y cómo me pueden explicar esta realidad? ¿Qué tenemos para santificar nuestro intelecto? Para que sea capaz de pensamientos divinos, ¿no? No me digas sí. ¿Leer? ¿Pero leer qué? Bueno, leer libros de vida de santos. Leer, digamos, el contenido de la fe. Pero uno puede estudiar la fe sin la fe, ¿verdad? Hay judíos en la Tierra Santa que te pueden dar el tour de los lugares santos para ganar dinero. Y no creen en lo que enseñan, pero saben todo de la vida de Jesús, del simbolismo católico, por la arquitectura de la vida de tal santo, pero no lo creen. Entonces, ¿qué se infunde en el intelecto? La gracia en el alma y la gracia brotando. Digamos, tenemos un alma racional y esta alma racional viene con potencias incluidas, digamos, ¿no? Tenemos un intelecto, primeramente porque tenemos un alma racional. En el orden de descubrir o conocer es al revés, ¿no? Yo veo que están hablando, ¿verdad? Entonces, tienen intelectos, realmente no. Entonces, si tiene intelecto, tiene por consiguiente un alma racional. Pero es al revés en el orden de esencia, ¿no? Tiene un intelecto porque tiene un alma racional, primeramente, ¿no? ¿Qué más tienes además de un intelecto? Una voluntad, libre albedrío, exactamente, ¿no? Entonces, tenemos la gracia como una nueva alma, digamos lo que santifica a la esencia de nuestra alma. Pero es un hábito entitativo, pero viene con hábitos operativos, ¿no? Para que esta gracia brote, remanee hasta acciones divinas, ¿no? ¿Qué es la acción divina en nuestro intelecto? ¿De qué actos somos capaces? Actos divinos de la fe. Creer. La fe es como la luz de Dios que brilla en el alma, que nos hace partícipes de la mente divina, ¿verdad? Entonces, porque tenemos acceso ahora a los misterios divinos por la fe. Lo podemos ver, pero ya viene con una certeza, ¿verdad? Que es sobrenatural, por la cual tenemos que rezar para que perseveremos en ese don, que en un momento se puede perder también. Y además para nuestra voluntad, que santifica la gracia, se extiende a la voluntad por la caridad y la esperanza también. La esperanza es ese deseo de la misma bienaventuranza que tiene Dios, ¿verdad? Y además de hacer actos, ¿no? Por Dios, inspirados por Dios también. Entonces, eso se llama la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales. También tenemos para santificar nuestras pasiones, a cada aspecto humano de nuestra vida. ¿Cómo se llaman estas? Las virtudes morales, ¿verdad? Que son adquiridas e infusas. Si estamos en gracia, como eso fue el último capítulo, ¿no? De que tenemos virtudes infusas,
habitando, arraigadas, digamos, en el mismo lugar de las virtudes adquiridas. Lugar, pero digo, en el mismo aspecto, ¿no? Porque tenemos que hacer actos de fortaleza y prudencia, no solamente para fines humanos, sino para fines divinos, ¿no? Para ser santos. Por eso vemos una gran diferencia entre la templanza de un San Francisco de Asís y pues un atleta de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que no es católico, ¿no? De un soldado griego romano, los espartanos, ¿cómo se llama? Espartanos, ¿no? Eran impresionantes, ¿no? De fortaleza, pero no la fortaleza que lleva hasta el martirio, ¿no? No la fortaleza que tenía Santa Inés, ¿no? Para dar su vida con 13 años, sin temor, por amor de Cristo. Bien, entonces, entonces a raíz de toda esta realidad, tenemos una realidad aún más divina que la gracia santificante. Entonces, porque la gracia santificante es algo real o increado. Eso es real. Tiene que ser increado. Es real. Es la naturaleza de Dios, no puede ser creada. Bueno, entonces hay que hacer una distinción. Porque tenemos que evitar un concepto panteísta, ¿no? De que participamos en la naturaleza de Dios como si fuéramos partes de Dios. No es así, ¿verdad? Sería imposible tal cual, porque Dios no tiene partes, no se puede cambiar. Entonces, ¿cómo precisar y explicar esta participación en la naturaleza divina sin caer en el panteísmo? Igual vamos a estudiar entonces cuando decimos que Dios está presente en nuestra alma por la gracia santificante. ¿Qué quiere decir exactamente? Que no es cierto de que está presente en... ¿Dónde está Dios? Preguntamos en el catecismo. Omnipresente. Omnipresente, ciertamente, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que Dios está presente en mi alma por la gracia? ¿No estaba presente antes como tu creador y conservador de tu ser? O cuando nos referimos a la presencia real en el Santísimo Sacramento, ¿no está presente también en el campo? Entonces, mamá, ¿por qué tengo que levantarme y ir a misa? Dios está presente en mi cama, está presente en la tele, está presente en mi chela. Entonces tú vas a misa si necesitas esta experiencia, pero yo vivo con Dios, no tengo que ir a misa. ¿Qué santo dijo eso? Seguro unos antes de ser santos, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta realidad hoy, a saber, la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿Entienden? Inhabitación. Que habita en nosotros. Sí, es muy latín, ¿no? En español se cambió al in a en, ¿verdad? La i a e, generalmente, ¿no? Pero existen como inherir o palabras que conservan la forma original latina, ¿no? De in, igual como en. Habitar en. Y habitó entre nosotros, ¿no? Pero habitó en nosotros, vamos a decir, ¿no? La inhabitación no es la otra cosa, es de que no es la de imposibilidad, ¿verdad? O imposibilidad. Ahí se cambia la M-N a veces y se duplica, pero no es una negación de la habitación, sino la habitación no es la alma. Entonces, y vamos a distinguir diciendo que eso no es la gracia santificante, sino la raíz. La raíz de la gracia santificante, ¿no? O la gracia santificante es como un medio, ¿verdad? Para que Dios habite en nuestra alma. Es como el concepto,
el sentido tomista, ¿no? Cuando tenemos un concepto de algo, es como sacamos su esencia, ¿no? Como si sacáramos su esencia y la tenemos en nuestro intelecto. Y el concepto es como una ventana, ¿no? Un medio, digamos, para que entre la luz, o para que nos unamos intelectualmente, visualmente, con lo que está afuera. Entonces, cuando ves por la ventana, ni notas la ventana, ¿verdad? Primeramente notas lo que está afuera, y luego por reflexión te das cuenta que hay una ventana, ¿verdad? Que no puedes ver todo y está medio sucio, no tiene colores, y no entra tanta luz, ¿no? Entonces, pero es algo así, ¿no? Como un medio, la gracia santificante, creado para ponernos en contacto, ¿verdad? Para que entre la luz divina en nuestra alma. Entonces ahí vamos a hacer la distinción entre la luz, ¿verdad?, que está afuera, y la participación que tenemos adentro por esta ventana, que es la gracia santificante. Bien, entonces, hablando primeramente, y es lo que dice el Señor, ¿no? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. ¿Cuál es esta? Juan capítulo 14. Entonces dice claramente que van a ser su morada en el alma del justo. Vemos las condiciones. Si alguien me ama y guarda mis mandamientos, entonces habla de una presencia especial, una morada de amistad, de amor, que supone este amor de amistad, no solamente su presencia como creador. Dice San Pablo también: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Se atribuye en esta frase al Espíritu Santo, ¿no? Que es el santificador, ¿verdad? Pues todas las tres personas divinas santifican, obviamente hacen todo de estar juntos. Pero sin embargo se atribuye al Espíritu Santo, ¿por qué? La obra de nuestra santificación. Así lo presenta Jesús enviando al Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ¿quién es el Espíritu Santo en Dios? ¿Cómo se llama? El amor, exactamente. Exacto. El amor increado de Dios, ¿no? Personificado. La tercera persona, el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, nuestra santificación consiste esencialmente en amar, exactamente, la caridad. Entonces, por eso atribuimos la obra de santificación a la persona divina que es amor, ¿no? El Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues vosotros sois templo de Dios vivo. Dios vivo. Bien, entonces, hablando de las presencias de Dios, ¿cómo vamos a distinguir? Vamos de la presencia de Dios. Para entender esto en el sentido verdadero, preciso, la presencia de Dios, primeramente, ¿cómo está presente en Jesús? Como hombre. Dios es hombre, exactamente, en Jesús. O Jesús es hombre y es Dios, ¿no? ¿Y cómo está presente en Jesucristo? Como muy, muy unido a Él, como muy cerca, habitando en Él. Pues es uno, ¿no? Es uno, como dice Dios Jesús. somos uno, ¿no? Sí, el Padre y yo somos una sola cosa. Wow. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido personal e hipostática. Su presencia personal
e hipostática. Es lo mismo. Hipostática quiere decir hipóstasis. Persona. Muy bien, Isaac. Personal e hipostática. Personal e hipostática, ¿no? Es la palabra griega. Y es decir, que todo lo que haga Jesús, ¿quién lo hace? Dios Padre. Dios Hijo, exactamente, ¿no? Ah, sí. Porque Jesucristo es de persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todas sus acciones son divinas, esencialmente divinas, ¿no? Entonces, por eso decimos, nació Dios. Humanas en segundo término, divinas en el primero. ¿Cómo? O sea, también son humanas, pero en segundo término. Sí. Sí, por la encarnación, por la unión hipostática, la unión de dos naturalezas, humana y divina, en su persona, su hipóstasis divina. Una sola persona divina, dos naturalezas. Entonces, sería muy equivocado pensar que Jesús era nomás un hombre que Dios luego adoptó. Ese fue el error de quién? Apolinarismo, que decía, no, es que primero era un hombre y Dios inhabitó en este hombre, ¿no? Tomó posesión de su persona humana o la reemplazó o está como Nestorio pensaba que hubo dos personas pero sumamente unidas. ¿Verdad? Es el concepto que tienen los modernistas también. Como Jesús está buscando para Dios, no lo conoce, No conoce su misión. ni conoce su misión propia, se equivoca a veces. Todas sus acciones proceden de la persona divina, ¿no? Que es. Entonces no puede ser que peque. Es ontológicamente imposible que peque Jesús. Es la gran diferencia de sus tentaciones. No es una tentación de que tal vez caiga, no puede caer. Para poder pecar tendría que dejar de ser Dios. Exactamente, y Dios. Entonces, no puede dejar de ser Dios, ¿no? Cristo hombre es una persona divina, ¿verdad? Okay. Entonces, esa es su presencia. Entonces, ¿está presente en San Francisco de Asís de esta forma? No. ¿Está presente en la creación de esta forma, de modo que esta planta es Dios? No. Y todo lo que haga la vaca es lo que Dios hace, ¿no? Entonces, vamos distinguiendo. También su presencia eucarística. ¿Y cómo está presente? Exactamente, sustancialmente, por transubstanciación, presente en su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es un poco diferente, entonces es de cierta forma la misma presencia personal e hipostática, pero diferente en cuanto al modo de su presencia, ¿no? Aludi al don de la Eucaristía, ¿no? Que no está actuando como actuaba en su naturaleza humana mientras estaba aquí en la tierra,
absolutamente inseparables. Donde está una de ellas, están necesariamente las otras dos. En la Eucaristía recibimos no solamente a Cristo en cuerpo y alma, sino también a toda la Santísima Trinidad en la forma dicha. ¿No lo habían pensado? Si reciben a Jesús, reciben a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo también. Porque no se pueden separar. Son de la misma sustancia, misma naturaleza, ¿no? Consubstancial. Entonces, pero por circunstanciación, es decir, que están las tres personas en la misma sustancia, en la misma. Entonces también está completa la sustancia de la Trinidad en la Eucaristía. Si está presente, Por sí. unión. Entonces, es como cuando digo, por ejemplo, este es mi cuerpo. La realidad que efectúa es primeramente convertir este pan a ser, ya no pan, sino su cuerpo. Y porque su cuerpo es vivo, es por consiguiente está también presente su sangre. Y ya que está vivo, está su alma. Ya que está, como es ahora en el cielo, está su divinidad. Entonces, primeramente, digamos en primer lugar, se convierte en su cuerpo. Pero si su cuerpo está presente su sangre, alma y divinidad, porque es Jesús como es. No es. Se pregunta Santo Tomás, ¿y si los apóstoles hubieran consagrado durante el tiempo en que Jesús estaba en el infierno, en el limbo de los padres, cuando su cuerpo no estaba conectado con su sangre ni con su alma, ¿qué hubiera pasado? Hace presente el cuerpo de Cristo, pero como es en la realidad, y muerto. Entonces, pero seguro que no hicieron la misa. Entonces, lo primero que hace Y nosotros es hubiera pasado. hacer presente el cuerpo. Exactamente. Y si está presente su cuerpo, está presente su sangre, alma y divinidad, por consiguiente. Si está presente su divinidad, están las tres personas divinas. Y es lo mismo en el cáliz, o sea, cuando dice esta es mi sangre, Sí. trae la sangre en su estado actual y como está vivo, está en el cuerpo y Sí. cosa como tiene alma. Por eso uno que no puede recibir al cuerpo de Jesús por una razón, digamos. Si recibe nomás la sangre, recibe a Jesús entero. Así hacen los bizantinos a los niños. Recién bautizados reciben también la Santa Comunión, su primera comunión, como de bebés. Y es nuevamente por un poco de la preciosísima sangre que se pone, naturalmente lo toman con sus labios y se reciben su primera comunión. Y una ofensa a la Eucaristía, Dios Padre la toma como una ofensa a sí mismo. Sí, exactamente. Aunque no podemos atacarle como corporalmente. Entonces, esa fue la preocupación de la gente piadosa a veces de si muerdo con los dientes al Santísimo, le hace daño, está como ouch. No, entonces digo es mejor no, porque si tienes dientes como los míos, pues hay como muchos hoyos y se puede meter ahí, no consumes todo y es muy inconveniente, ¿no? Y es más respetuoso, ¿no? Pero sí, todo lo que hagamos, aunque sea aunque solamente tocamos los accidentes de pan que no tienen sustancia, lo que hacemos a la hostia, hacemos a Jesús, ¿no? Es muy profundo, ¿no? Y lo interesante, lo digo, como conclusión física y espiritual, es decir, que Jesús no se cambia de lugar, sigue nomás su cuerpo extendido en el cielo, aunque sustancialmente está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y la meditación es eso, ¿no? De que cuando
recibimos a Jesús sacramentado, no es que Él baja del cielo, tanto como nos suba a nosotros al cielo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estamos en la presencia de Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Entonces, es el sentido celestial de la misa. Por eso tenemos, los bizantinos, tal vez, como hay tantos aspectos de la misa, ¿no? No está equivocado a veces otras tradiciones apostólicas que ponen un poco más énfasis sobre el sentido glorioso, ¿no? Es el sentido de sacrificio, de Calvario, sí, pero también está presente Jesús, el Rey del cielo. Y vemos en las 10, nos ponen al cielo realmente, ¿no? Una buena comunión. Por eso en las iglesias bizantinas vemos un poco más énfasis sobre este aspecto celestial. Hay ángeles y santos que cubren todo el techo y las paredes, ¿no? No hay lugar sin un ángel, ¿no? ¿Se han visto? Son más de esta forma, más como cúpula, ¿no? Y tienen todos los santos y ángeles, porque estamos en la presencia del cielo, ¿no? De todos los ángeles y santos. Y tiene un sentido tan glorioso que solo se canta la misa, no tienen misa rezada. No existe. Si vamos a celebrar la Santa Misa, tiene que ser con toda la gloria y ceremonia posible. Solo se canta, a veces son más los domingos, si no son lunes. Bien, entonces, pero ese es el aspecto, ¿no? De la... Ok, presencia de visión. Pero vemos que estas dos presencias son distintas. Y distintas de la presencia de Dios en este libro, ¿no? No es su presencia personal ni eucarística, ¿no? La presencia de visión. Dios está presente en todas partes por esencia, presencia y potencia, como diremos enseguida, pero no en todas partes se deja ver. ¿Verdad? ¿Está presente aquí? Sí. ¿Dónde está? Jacqueline. Pues aquí está. A ver, enséñame. ¿Eh? A Severo cree. Ahí está en este. Sí, está presente. Y está presente como... Pero en el cielo está presente como desnudo, revelado, habiendo quitado el velo. Se ve cómo es. Es otra presencia, ¿no? Está aquí, pero no estamos en el cielo. Si el cielo está en la presencia de Dios, estamos en el cielo. No, porque es más, precisamente estar viendo a Dios cara a cara, sin espejo, ¿no? Bien, entonces su presencia de visión en el cielo. La visión de aquí. Luego su presencia de inmensidad. Eso es lo que decimos su omnipresencia, ¿no? Uno de los atributos esenciales de Dios es su inmensidad, en virtud de la cual Dios está realmente presente en todas partes y en todas las cosas, sin que pueda existir lugar o criatura alguna donde no se encuentre Dios, aunque se trate de una piedra o del mismo demonio. Ningún ser existe ni podría existir sin que Dios esté íntimamente presente en él por presencia, dándole al ser que tiene, por presencia, permaneciendo siempre ante su divina mirada, y por potencia, sometido enteramente a su divino poder. Esencia, presencia y potencia, es decir, dándole al ser que tiene por esencia, presencia porque está presente ante él, y potencia, sometido a su poder divino. Entonces, nos equivocamos pensando como deístas. Eso voy a predicar mañana sobre la providencia de Dios, ¿no? Pero ¿qué pensaban los deístas? Como Voltaire, los filósofos masones franceses de la Revolución. Dios crea el mundo, pero se queda aparte del mundo.
funcionar según sus poderes y nomás lo mira de fuera. No me gustó de esta canción de God is watching us. God is watching us from a distance. No sé, era una canción que parecía medio piadosa por mencionar a Dios en una canción, ¿no? Pero Dios está mirándonos de una distancia. Pero qué triste concepto de Dios. Entonces, es decir, las cosas contingentes, ¿entienden? Que no tienen que existir, que son hechas de nada. La creación es un acto, digamos, continuo, ¿no? Es un acto de un momento en cuanto es de no ser a ser, pero hay un acto continuo en cuanto a conservar su ser contingente. Pero en cada momento, entonces, es decir, dependemos de Dios. De modo que si Él dejara de pensar en nosotros, dejaríamos de existir. Es como estamos flotando, ¿no?, sobre su existencia divina, ¿no? Entonces cuando pensamos, entonces que no piensen que Dios es el viejito con barba ahí mirándonos y tal vez va a intervenir con un relámpago para castigarnos. No, Dios está, como dice San Pablo, ¿no?, citando a los poetas griegos, ¿no? En Él vivimos, movemos y tenemos nuestro ser. En Él vivimos, movemos y tenemos nuestro ser. Entonces estamos como flotando sobre su divina existencia en cada momento. Bien. Entonces como el humo sale del fuego, ¿no? Sí. Si el fuego ya no está, pues no está luz, ¿no? Como la luz del sol, son diferentes, ¿verdad? Pero, bien, entonces es su omnipresencia. Entonces está presente en el infierno. Sí, en ese sentido, ¿no? Se da el sentido de que existe. Si no, el infierno no puede existir, si no lo... Exactamente. Es la causa del ser del demonio. Sí, y de los fuegos del infierno también. Y eso es como la tortura de los demonios, ¿no? Que saben que Dios está presente, ¿no? Pero está presente como amigo, como eucarístico, visión, no, como castigador, ¿no? Como el justo juez. Entonces, pero eso les molesta. Preferían no existir. Un suicidio existencial, dejar de existir por completo. Son rebeldes, pero no dejan de ser Porque viven criaturas. en contra de su naturaleza, contra su ser. Existen, pero en contra del autor de su ser. En contradicción total. Bien. Quisieron escapar y no llegaron muy lejos. Exactamente. Así dice el salmista también, ¿no? ¿A dónde huiré para escapar de tu presencia? Si voy allá, ahí está, si voy ahí. Y por fin la presencia de inhabitación. Eso se refiere a su presencia en el justo. Ok, entonces Dios está presente en el alma del pagano que no se ha bautizado. Como buenos tomistas, decimos, seldom affirm, never deny, always distinguish. Afirma, rara vez afirma, nunca niegues y siempre distingue. Sí. Entonces Dios está presente en el alma del pagano no bautizado.
importante, ¿no? Que imitemos este amor divino que ve siempre la potencia, ¿no? De crear el bien, que no sea más un amor de atracción, ¿no? Me gustas mucho, sino un amor que ve, aunque ve un pecador, ve la posibilidad de ser santo. Es un amor transformante. Entonces, dice, es la presencia especial que establece Dios un vínculo en el alma justificada por la gracia, en que se distingue esa presencia de inhabitación de la presencia general de inmensidad. Ante todo hay que decir que la presencia especial de inhabitación supone y preexige la presencia general de inmensidad, sin lo cual no sería posible, pero añade a esa presencia general dos cosas importantes, a saber, la paternidad y la amistad divina. La primera fundada en la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios, y la segunda en la caridad sobrenatural, que nos hace amigos de Dios. Dios no es padre de la piedra ni amigo del demonio, sino únicamente el creador de los mismos y de todo cuanto existe. Pero eso, si Dios quería ser nuestro Padre, además de nuestro Creador, era preciso que nos transmitiese su propia naturaleza divina en toda su plenitud. En virtud de la gracia santificante que nos da una participación misteriosa, pero muy real y verdadera, de la naturaleza divina, el alma justificada se hace verdaderamente hija de Dios por una adopción intrínseca muy superior a las adopciones humanas, puramente jurídicas e extrínsecas, que nada añade a la persona adoptada ni la hace verdaderamente hija de sus padres adoptantes. Bien, todo claro. ¿Qué decir? Me acuerdo. Una amiga protestante en la universidad, ¿no? Trataba de convertirla, ¿no? Era bautista, pero cuando pensaba, ponía la cara así y siempre pensaba que le estaba ofendiendo o no me entendía, pero nomás era su cara de pensamiento muy concentrada, pero siempre me daba la inquietud. Entonces, por eso nunca veo a la gente cuando predico. ¿Cómo interpretar las caras? No sé. Uno está dormido, otro está enojado, otro está hablando de mí. Ese está incómodo, quiere ir al baño. Está sacando humo. Es más interesante que mi sermón. Para meter eso. Entonces, su inhabitación como amigo y como padre. Como padre y amigo. Que da un conocimiento íntimo. ¿Cómo tienes? ¿Quiénes son los miembros de tu casa? Si hablamos de tu casa, pues incluye tal vez unos trabajadores. Ahí están, pero no son sus hijos, ¿no? Ni necesariamente son sus amigos. Hay confianza, pero no hay, ¿verdad? Aunque sean todos miembros de su casa, no son todos iguales, ¿no? Tus hijos son tus hijos. Tu esposa es diferente, ¿no? Es una unión distinta. Y con los trabajadores o empleados es diferente también, ¿no? Ahí están, pero no hay la comunicación íntima. En ese sentido, los símbolos bíblicos serían de esposo y de padre, ¿no? Somos hijos de Dios, pero también somos como esposas de Dios, todos. Eso se refiere, porque si hablamos, aquí dice padre y amigo, ¿eh? Por la adopción de gracia y la caridad que funde la amistad. Pero el ejemplar de caridad, obviamente, es lo que disfrutan esposos, ¿verdad? Entonces, el amor más íntimo, ¿verdad? Que las dos se hacen una sola cosa, ¿no? Y así Dios habla, ¿no? En el cantar de cantares. ¿De qué se trata? El cantar de cantares. Que no debe de leer hasta que tengan 30 años, dicen los amigos.
pues habla de un amor muy íntimo, ¿no? Entre el rey y su esposa, pero los santos todos lo entienden como el amor entre Dios y el alma. Desconsuelo, pues, del Dios y el alma, esta unión íntima. Y lo que describe de la mujer, entonces, son como las virtudes del alma. Me ha servido mi amor con un solo cabello tuyo. Dice San Bernardo, a veces se refiere a la humildad, ¿no? De ser tan pequeñito como un cabellito que hiere al corazón de Dios, ¿verdad? Por ponerse tan humilde ante su presencia, ¿no? Entonces, sí, son muchas las analogías que no entiendo el sentido natural, ¿no? Porque unos son tus dientes tan largos, así. No sé, ¿qué describe de la mujer? Blancos como la fortaleza del castillo, algo así. Bueno. Bien. Entonces, elogio. Sí. Padre, digo, padre y esposo, ¿no? Entonces, eso es lo que habla. Y eso es el encanto de la vida interior, ¿no? Siempre por la gente, ¿no? Que una religiosa o un sacerdote no es que no nos permite casarnos, sino nos da el privilegio, la iglesia, de casarnos directamente con Dios y empezar la vida celestial. Por eso decimos que la vida religiosa ni es un sacramento. Es curioso, ¿no? 7 son los sacramentos. Uno es el orden sacerdotal, otro es matrimonio, pero no hay un sacramento de la vida religiosa que se ve como algo superior de los dos, de cierta forma, ¿no? En cuanto a su consagración total a Dios. De una consagración aún más completa que hace el sacerdote, si no es religioso también, por el voto de obediencia y pobreza. Entonces, decimos que no es un sacramento porque no es un medio, es más bien ya un comienzo de la vida celestial. Es ya empezar a ser lo que todos vamos a ser en el cielo por toda la eternidad, casados directamente a Dios. Y es bueno recordar eso, ¿no? Porque incluso el matrimonio es un medio, ¿no? Es para aquí abajo, es un vehículo para llegar a las bodas eternas. Es un símbolo, es un reflejo, es un medio, pero no es lo último, ¿no? Entonces, si eso es el consuelo, de hecho, para los casados, porque sí hay sangre. Es decir, que en los momentos difíciles siguen adelante porque hay un objetivo, ¿no? Que es más que sentirse a gusto aquí abajo. Y si en cuanto siguen trabajando para alcanzar, lograr esta finalidad, este objetivo, pueden pasarlo bien. Por ejemplo, no viene una y me dice que es que mi esposo me dejó. Siguen casados, aunque ahora va con otra mujer. Sí, siguen casados. Y digo a la persona fiel, no te desvíes, ¿no? Buscando al otro hombre para vivir en pecado con él. Tú todavía puedes lograr y vivir tu matrimonio, que es un medio para llegar a Dios. Si entendemos que tiene un fin por encima del amor humano, entonces podemos aprovechar tanto los consuelos y el mutuo apoyo como las dificultades y sacrificios que presentan. Todo para nuestra santificación. Y así, por ejemplo, Santa Rita se hizo santa, esposa, madre, aunque tenía toda la razón de dejar a su esposo y separarse de él. Pero no era posible. Horrible. Asesino. Pero ella siguió en ese matrimonio. Fue un acto heroico. Lo obligamos a todos, obviamente, ¿no? Hay unos que no pueden, les causa tanto daño psicológico, físico, mejor separarse, de una parte, ¿no?
Pero ella aguantó todo, ¿no? Entonces vivió su matrimonio de verdad como sacramento, se hizo santa, por fin llegar al objetivo del matrimonio, que es la unión con Dios, algo que supera al matrimonio mismo. Por eso decimos en el libro que usamos en inglés para consejos matrimoniales del arzobispo Fulton-Sheen, famoso predicador, se llama 3 to get married, 3 para casarse. Y siempre nos ayuda a salvar que el matrimonio es un regalo de amor. Aquí está Dios. Y aquí estamos. Es más grande. Es decir, no van a vivir bien ni entender realmente qué es su matrimonio si no transcienden lo más la interacción o relación mutua, ¿no? Pero si los dos, entonces ya a veces se convierte nomás en un tabú, así con la soga y dices, no, me debes eso, ya la debes los platos la última semana, ahora te toca a ti y me debes eso, y no, pero tú, ¿verdad? Entonces, nomás es do utes, ¿no? Do utes en latín, doy para que me des. Entonces siempre viene con una expectativa de que y recompensa y si nunca transcienden, entonces si se pierde el sentido, nomás enfocados en sí. Entonces él tiene que sacrificar todo para siempre saber hacer lo que ella quiere. Pero si los dos buscan a Dios, realmente el reino de Dios y su justicia, su santificación, pues llegan a trascender incluso su propio matrimonio y se encuentran perfectamente unidos, ¿no? Se suben así la escalera de santidad. Es como los amigos de Dios, ¿no? Qué impresionante la unión y la amistad que tenían como San Francisco y Santa Clara. No la visitaba tan a menudo, ¿no? Por santo temor y respeto, pero los dos sabían cuando el otro estaba preocupado, ¿verdad? Entonces, y como podían leer sus almas, tenían una amistad tan íntima, ¿verdad? Por la santidad, por estar unidos con Dios, ¿no? Dios todo está, todo es uno, ¿no? Bien, entonces la inhabitación. Entonces, bien, ¿preguntas? La presencia de Dios personal, es decir, de la persona se refiere a que esté presente Dios como persona o como... Sí, exactamente. Y solo está presente solo en Jesucristo. Y es diferente de lo que dice. Es como presente como persona y solamente existe este caso en Jesucristo. Que sobrepone con el misterio eucarístico, porque es Jesús, su persona. Ahí está el sagrario viéndonos. Pero es diferente en cuanto su humanidad no toma forma visible, no se extiende, no está realizando actos humanos, digamos, a través de la transubstanciación. Entonces, de esa manera ya no está presente Dios en el mundo, porque Cristo está en el cielo y sería de visión. Ajá, exactamente, como está presente en el cielo, por visión. Como está presente en la tierra, pues por su omnipresencia, como causa. Ya no está personalmente en la tierra, solo estuvo 33, y bueno, 33 años y unos días personalmente en la tierra. Ajá. Aunque hay más de meditar en cuanto a su presencia eucarística, aunque no está como extendido en espacio, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Es misterioso.
significa hipostático. Pero yo digo, sí, hipostáticamente presente. Eso significa. Pero no hipostáticamente unido a las apariencias de pan y vino. Por eso no lo podemos medir, diciendo que Jesús tiene esta anchura, porque no está unido hipostáticamente con estos accidentes, con estas accidentales apariencias de pan que no tienen sustancia. Hipostático es eso, que esté unido a unos accidentes. Hipostáticamente está unido como la hipóstasis. ¿Qué significa hipóstasis? Hipóstasis, eso fue una gran confusión, ¿no? Hipostasis. Hipo suena como que. Exactamente, ¿no? Hipo o buco es como se traduce literalmente hipo, su. A ver, en español usamos hipo para algo más. Hipotermia bajo del calor. Hipotermia, bajo del calor. Su. Hipotenusa. Estasis. Estado. O estancia. No sé cómo perdimos esa palabra en español. Lo hacemos para estar, pero estar es de estatus. Estoy, pero como estoy también es estar de pie. Estoy. Estatus, el estado de estar. Por eso distinguimos entre ser y estar. Estar se refiere al estado de substancia. Entonces, hipostasis suena como substancia. Entonces, en los grandes debates cristológicos, ¿verdad? ¿Cómo explicar el misterio de la encarnación? Cristo es Dios, es hombre, los dos, pero como unidos, ¿verdad? Los griegos usan hipóstasis para decir persona, pero se traduce como sustancia. ¿Sustancia significa persona? No, porque decimos que Dios Padre y el Hijo son consubstanciales, de la misma sustancia. ¿La misma persona? No, distintas, ¿no? Pero la misma sustancia, o naturaleza, o esencia. Entonces, cuando decían los griegos, no, en Jesús hay una sola sustancia, hipóstasis, como traductor, hipóstasis, una sola sustancia, no es una sola sustancia, hay dos sustancias, divina y humana, unidas en una sola persona. ¿Persona? ¿Qué es persona? Persona viene como personal. ¿Entiendes? Sonar, por. Se refiere originalmente a lo que utilizaban los acordes para ampliar la voz, que se ponían como una megáfono. ¿Cómo? Megáfono. Exactamente, para sonar. Entonces, pero como se refiere a la persona atrás, personando, ¿no? Entonces, por fin se entendieron, pero hubo unos excomuniones y anátemas entre tanto, ¿no? Porque luego los griegos dijeron, no. Hipóstasis para nosotros se refiere a la persona que está atrás, que tiene esas dos naturalezas. Entonces, se definió por fin en latín una persona, dos naturalezas, ¿no? Due naturae. Entonces, En griego, hipóstasis. Entonces la hipótesis lo estamos utilizando. Y luego lo usamos entonces reconociendo el sentido de personal de hipóstasis y decimos hipostática, la unión hipostática. es una unión personal. Entonces hay dos realidades, ¿no? Jesús se manifiesta como Dios, haciendo milagros, leyendo pensamientos, y como hombre, llorando, comiendo, platicando. Sustancia.
Entonces se ven dos sustancias, pero ¿cómo están unidas esas dos sustancias? No son dos sustancias haciendo una nueva sustancia. Exactamente, porque uno es decir, no, es como una mezcla y ahora nomás tenemos, pero no se puede mezclar Dios, más bien absorbe la naturaleza humana, de modo que no existe la naturaleza humana, nomás es una apariencia. Y se entiende la preocupación de Dios no se mezcla, entonces o es Dios o no es Dios, y no puede ser las dos, entonces es nomás Dios. Uno se siente, pero es una realidad humana, entonces es una naturaleza humana y Dios está muy unida en esta naturaleza, manejándola. No, es la persona, ¿verdad? Que es Dios. Hay muchos errores hoy en día, ¿no? Y especialmente cuando dicen cosas aquí, es que Jesús no sabía, Jesús se equivocó, todas las acciones de Jesús han de atribuirse primeramente a la persona de quien procede. Dios se equivocó. Dios no sabía. Es más complicado, porque luego hay que hablar de su naturaleza humana, en cuanto fue dotada de gracia, de ciencia infusa, etc. Y Santo Tomás siempre quiere ascribir la plenitud, todos los dones, a su naturaleza humana. Pero ahí podemos distinguir entre lo que sea absolutamente dogmático. Pero no hay analogía. Lo que tratan de hacer hoy en día es de asemejar a Jesús a nosotros, igual a los santos. ¿Por qué? Porque no podemos imaginar cómo es vivir santamente, ¿no? Exactamente. Pero una humanidad no tan perfecta, ¿no? Como es la tuya, ¿no? Entonces, si hablamos de Jesús, no hay una experiencia. Es como saber cosas por dos fuentes, ¿no? Entonces tal vez habitamos por el argumento, ¿no? Que no tenía la plenitud de ciencia en su naturaleza humana, aunque esa no es la opinión tradicional, la conclusión cierta, ¿no? Entonces, digamos que en su naturaleza humana hubo ignorancia de cosas, pero la persona tiene acceso a las otras, como pues en la máquina, como la computadora, ¿no? Tal vez no tienes toda la información en ese disco duro, pero tienes un externo que se conecta a otro disco, pero ahí está todo. Que está en el otro disco, la ciencia divina. Entonces, es como analogías serían dones, ¿no? De talentos, como Mozart, por ejemplo, tenía toda la ciencia técnica de cómo escribir las piezas, pero también tenía dones de concebir las piezas en su esencia, dicen. No iba como componiendo, sino concibió la pieza y iba explicando lo que ya tenía en esencia. Dicen que no hay ninguna partitura suya que esté tachada. Sí, y eso es el genio, ¿no? Entonces, pero es una analogía para indicar dos fuentes de ciencia, una ciencia adquirida y una ciencia regalada del cielo, ¿no? De los muses, ¿cómo se dice? Los espíritus músicos. Musas. Bien, ¿más preguntas? Pues tengo una plática ahora de bautismo y si quieren quedarse por eso, está bien. Pero vamos a... tengo una bautismo. Don Paco no viene hoy por cansancio. ¿Estaba en Pablo? Don Paco estaba en DF trabajando mucho. No que tiene barba de chumbo. Bien, entonces recemos.